sedienta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos venido desarrollando basado en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y ya estamos culminando el capítulo 2, que en la secuencia que llevamos. Pero quería comenzar la enseñanza de hoy con una obra maestra que todavía no ha sido culminada, que se encuentra en España, en Barcelona específicamente. Y estoy hablando de aquel templo conocido como la Sagrada Familia. Esta obra maestra inacabada de Antoni Gaudí, que combina varios tipos de elementos góticos y modernistas. Es una obra extraordinaria realmente, que ha sido financiada por donaciones y cuya construcción comenzó en el año de 1882 y se estima que culmine el próximo año, es decir, en el 2026. Pero con los detalles decorativos se dice que se extenderá seguramente hasta el año 2034, ya con el tema de los detalles. Tiene una impresionante fachada, tanto del nacimiento como de la pasión de Cristo. Tuve la oportunidad con mi esposa de ver, cuando tuvimos un viaje, de conocer esta iglesia majestuosa, humanamente hablando. Y recuerdo una de las palabras que decían cuando hacíamos el tour. Era una de las frases que usaba Gaudí. Él decía: mi cliente no tiene prisa, refiriéndose a Dios, como su verdadero comitente, y enfatizando que la magnitud y el propósito espiritual del templo requería de un proceso largo y meticuloso. También llegó a decir esta frase: yo no soy quien construye la Sagrada Familia, la Sagrada Familia me construye a mí. Pero les tengo una noticia. La noticia es que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Pero la Biblia sí dice que Dios está construyendo un templo. Y hoy vamos a ver acerca de cuál es ese templo en el cual nosotros participamos en tal edificación. De eso sí vamos a estar hablando en esta mañana, y para ello quiero invitarle a que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Y dice así la palabra de nuestro Dios: así que ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo significa forastero. En otras palabras, ustedes los gentiles, las otras naciones fuera de Israel, pero que están en Cristo Jesús, todos los que están en Cristo Jesús fuera de Israel en aquel momento, Pablo le está diciendo: ya ustedes no son extranjeros ni forasteros, sino que ahora ustedes son conciudadanos de los santos. Porque para aquel momento, mirando hacia atrás, es decir, en el Antiguo Testamento, solamente Israel era el pueblo de Dios. A la luz del Antiguo Testamento, solamente Israel era el pueblo de Dios. Pero aquí le está hablando ahora Pablo a los gentiles y le dice que están en Cristo, que son de la iglesia. Le dice: ya ustedes no son extranjeros, ya ustedes no son
forasteros, advenedizos, sino que ahora ustedes son conciudadanos, es decir, ustedes pertenecen al reino de Dios. Ustedes ahora tienen una ciudadanía. Y luego dice, y ahora son miembros de la familia de Dios. No solamente pertenecemos al reino de Dios, sino que somos partícipes de la familia de Dios. Versículo 20. Edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora Pablo está diciendo que la iglesia es un edificio. Obviamente, no está hablando de un edificio material, sino un edificio espiritual. Y dice, edifiquen tal edificio, la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular que sostiene toda esa edificación, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado y creciendo. ¿Para hacer qué? Para hacer el templo santo del Señor. Este sí es el templo que se está edificando y construyendo. Versículo 22. En quien ustedes también son juntamente edificados, porque no solamente es templo del Señor, sino también morada de donde Dios habita por su Espíritu. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título Un templo en construcción. A ver, ¿cómo se llama entonces el mensaje de esta mañana? Un templo en construcción. Amén. Volvamos de nuevo al versículo 19. Efesios 2, 19. Pablo dice, así que, aquí nos está hablando con una conjunción conclusiva. Entonces, finalmente, así que, concluimos. Ya ustedes no son extranjeros ni forasteros. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, como ustedes han venido a las prédicas anteriores, saben que en el versículo 12, él les dice algo, versículo 12 de Efesios 2. Él le dice, ustedes, a ver si lo podemos colocar, Efesios 2:12. En aquel tiempo, ustedes estaban como, estaban alejados. ¿Se acuerdan que usábamos una expresión? Alienados, alejados, apartados, separados de Dios. Estábamos separados de Dios y separados del pueblo de Dios. Es más, los judíos tenían una pared tan alta con inscripciones por todos lados que decía, si un gentil se atreve a traspasar esta barrera, morirá ipso facto. Es decir, que la barrera era tanto espiritual, étnica y física. No podía. Iban a morir. Estábamos alienados, alejados de la ciudadanía de Israel, porque el pacto de Dios era con Israel. Por eso la Biblia está dividida en antiguo pacto y nuevo pacto. Y el antiguo pacto era irrestrictamente para el pueblo de Israel. Pero ahora en el nuevo pacto, judíos y gentiles en Cristo conforman ahora la Israel de Dios. Es decir, que ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa barrera fue derribada y como dice Romanos 11, fuimos injertados en el olivo de tal manera que ahora nosotros somos la Israel de Dios, judíos y gentiles en Cristo Jesús, porque Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, porque separado de mí nada pueden hacer. Nosotros somos la Israel de Dios. Ya no es étnico, geográfico, es espiritual.
es espiritual. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender. Es estar en Cristo. Pero el ser humano tiene una inclinación al misticismo. Entonces hoy todavía algunos idolatran al Israel étnico. Incluso hay cristianos que cuando van a Jerusalén, ellos dicen, mira, me traje este aceite y este aceite es el aceite de Israel. Eso es un gnosticismo étnico. Y a veces queremos darle como que un valor exacerbado a algo que realmente no lo tiene, hermano. Ahora es estar en Cristo. Si estoy en Cristo, estoy realmente unido con Dios. Pero el ser humano tiende a eso, a la idolatría. De ahí es donde los de la secta de Pare de Sufrir también se agarran y dicen, mira, tengo el aceite que viene de Jerusalén. O tengo aquello que viene de no sé dónde. No, hermanos, es que tengas a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, entonces estamos desprovistos completamente. Ese amén estuvo como medio flojo, no sé. No sé si es que le toqué una vaca sagrada a alguno. Repito, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos nada, hermano. Toda la gloria sea para el Señor. Recuerde lo que Jesús dijo. La hora viene y la hora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya vamos a tocar un poquito más de eso en breve. Pero ahora entonces pertenecemos al reino de Dios, a la familia de Dios, ahora somos la Israel de Dios. Volvamos al 19, y por eso dice, ya antes estábamos alienados del pacto, de los pactos, de las promesas. Estábamos lejos de todo eso. Pero ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya, leamos de nuevo el 12, perdónenme, que dice, antes estábamos alejados, ajenos a los pactos, no éramos parte del pacto. Estábamos sin esperanza, andábamos sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo, en el cual fuimos reconciliados con Dios y con su pueblo, versículo 19, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ya no somos advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Y ahora dice, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Verso 22, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, aquí Pablo habla de esa realidad corporativa de la iglesia entre judíos y gentiles. Ahora son ese edificio llamado iglesia. Volvamos al versículo 20. Ya no es que hayan ciudadanos de segunda categoría, no, somos del pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios, templo de Dios, morada de Dios. Ahora somos el pueblo del pacto de Dios. Por eso, hoy que vamos a celebrar al final la mesa del Señor, ustedes recordarán las palabras de Jesús aquella noche de Pascua, reunido con sus apóstoles, y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto por la gracia de nuestro Señor. ¿Y sabe con quién es la fidelidad de Dios? Con el pueblo de su pacto. Miren lo que dice Deuteronomio 7:9.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y Él es Dios fiel, que guarda, ¿qué dice? El pacto. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel en su hostilidad? Porque Dios es fiel a su pacto. Y Dios le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero le había dado primero la promesa a Abraham, el pacto abrámico, cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Era necesario que de Israel pariera el Mesías. Y Dios es fiel a su pacto, porque por medio del Mesías todas las naciones de la tierra íbamos a ser bendecidos. Ahí vemos el amor de Dios hacia todo el mundo, porque ahora esa salvación iba a llegar a toda etnia, pueblo, nación. Es decir, ya no solamente estaba discriminadamente ahora en Israel, sino ahora hacia todas las naciones. Porque ahí dice su palabra que Él guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Volvamos ahora sí al versículo 20. Y Pablo dice, versículo 20, ahora Pablo dice: edifíquense o edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y viene la pregunta obligatoria: ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es ese fundamento que habla aquí de apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la iglesia de Jesucristo, que es un edificio, una casa espiritual, una estructura, tiene un fundamento, tiene unas bases. Ese fundamento son las doctrinas tanto de Cristo como de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Miren cómo dice la Escritura. ¿Y perseveraban en qué los cristianos? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué debemos nosotros perseverar? En la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que dice segunda de Juan 1:9. Porque hoy en día hay falsos maestros que dicen: la doctrina no es importante. Claro, para ellos es necesario decir que no es importante para poder seguir enseñando sus loqueras y perversiones. Porque si alguien es fiel a la doctrina, no se va a dejar engañar. Por esa razón. Mire lo que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Yo creo en Dios, yo tengo a Dios. Mire, usted puede decirlo como usted quiera, pero no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y el Señor dice que cualquiera que se extravía y que no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Por eso yo puedo hablar con tal aseveración, con tal autoridad, cuando alguien viene y me dice: mira, pastor, ¿y qué tal? Ese hombre no tiene a Dios, porque eso que está enseñando no es la doctrina de Cristo. Y la palabra da testimonio de la verdad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
¿Qué están recibiendo hoy en esta mañana? Doctrina. La instrucción de la palabra del Señor, en lo que tenemos que perseverar. Lo que nos va a hacer crecer no son los cuentos del pastor, lo que va a hacer que usted crezca es la palabra de Dios, hermano. Miren lo que dice 2 de Juan 1:10. Ay, es que la doctrina divide. Claro que tiene que dividir entre lo que es santo y lo que es del mundo, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Porque ¿sabe cómo lo llama Pablo? Doctrina de demonios. ¿Por qué dice doctrina de demonios? Porque están detrás de esas enseñanzas dirigidas, imbuidas por Satanás mismo. Si alguno viene a ustedes a su casa y no trae esta doctrina, no lo reciban ni le digan bienvenido. Hermanos, la doctrina divide, claro, ahí está diciéndonos, ¿no? Claro que tiene que dividir. Si alguien viene con otra doctrina, yo no lo puedo estar recibiendo y aceptando y decir, este es mi hermano. Pastor, pero eso suena duro. Bueno, es que, hermanos, esa es la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces hemos sido partícipes del marcionismo. ¿Saben qué es el marcionismo? Uno de los primeros herejes contra la iglesia. Marción. ¿Sabe qué hacía Marción? Quitaba todos esos textos de las escrituras que para él le parecían duros y se quedaba solamente con los suavecitos. Los que hacen hoy lo mismo los evangelios de la prosperidad. Toda la semana predican de la fe, de la superfe, de los sueños. Andan es delirando esos hombres. Delirando. Pero ¿sabe? Nos hemos propuesto algo como iglesia. Lo mismo que dijo Pablo cuando se despidió en Hechos de aquellos ancianos. No he rehuido de enseñarles y predicarles todo el consejo de Dios. Esa es la meta. Terminamos Efesios, vamos con Romanos. Terminamos Romanos, vamos con Hebreos. Terminamos Hebreos, vamos con Apocalipsis. Y vamos a ir a predicar todo el consejo de Dios por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque queremos ser edificados en la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? Gloria al Señor. Entonces, Hechos 2:42 nos habla que ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Miren lo que dice Judas 1:3. Judas 1:3. Amados, este Judas no es Judas Iscariote, ese es medio hermano del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan. ¿Qué me está mandando aquí Judas? Que yo contienda, que yo combata, que yo pelee ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez. Es decir, que yo tengo que también yo también estoy llamado a combatir, y no solamente yo, usted también está llamado a combatir. Y una manera que yo estoy usando para combatir es porque estoy instruyendo a la iglesia. Por eso mi mensaje es políticamente inadecuado, porque yo sé que si yo quiero dar un mensaje más políticamente aceptado, no diría cosas que normalmente a veces digo. Pero la buena noticia es que yo no soy político, soy pastor. Y como pastor tengo también una vara para ahuyentar a los lobos que quieran acercarse a las ovejas. ¿Se entiende, no? Entonces estoy usando hoy el pastor estuvo como fuerte. Bueno, está usando la vara. Tiene que ahuyentar a un lobito por ahí que ande solapado por allí. Que combatan, que contiendan ardientemente por la fe. ¿Pero cuál fe? La fe que ya fue dada una vez a los santos. Por eso Efesios 4 habla de un Dios, un Señor, un bautismo, una fe. Porque es una fe. La fe es una sola.
Es un contenido. No es que yo le añado a la fe cada año algo nuevo. Por eso es que cuando usted escucha que un predicador dice, es que Dios me reveló algo. Oído al tambor. ¿Qué le reveló? Porque si va a decir algo, lo que tiene que decir tiene que ya haber sido enseñado históricamente por la iglesia. En el siglo pasado, usted puede googlear esta información. Existió la Convención de Chicago de la Inerrancia de las Escrituras. Ya le voy a decir el año exacto. Convención, si puede, investíguelo, por favor. Convención de Chicago. De Chicago, de la inerrancia de las Escrituras. Allí participaron grandes eruditos de las Escrituras. Estuvo Sproul, MacArthur, J.I. Packer. Bueno, en esta convención que se llevó a cabo en Chicago en 1978, es conocida como la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de la Escritura. Es un documento fundamental para el evangelicalismo que define la inerrancia como la verdad absoluta de la Biblia en todas las cosas que afirma, incluyendo histórica y ciencia, emanando de Dios su autor. Esta declaración tiene 5 puntos y 19 artículos. Y una de las cosas que ellos precisaron allí fue, ¿la Biblia lo enseña? ¿Históricamente la iglesia lo ha aceptado? Entonces sí. Pero si la Biblia no lo enseña y en la historia del cristianismo nunca se ha enseñado eso, cualquier cosa que digan que no sea ni avalado por la Biblia ni por la historia eclesiástica, eso es denunciable y se le puede llamar herejía. Y es deber de un buen pastor, de un pastor fiel, denunciar tales herejías. Eso está, les mando a que lean la Declaración de Chicago de 1978 acerca de la inerrancia bíblica. Amén, hermanos. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, mire cómo Pablo habla, mire el lenguaje de Pablo. Él habla también de edificación, construcción, él habla de que él es un perito arquitecto. Y él dice, yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento. ¿Qué significa que Pablo puso el fundamento de la iglesia? Que estableció la doctrina fundamental del cristianismo. Pero dice, los otros edifican encima. Pero Pablo advierte y dice, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Porque habrán unos que van a edificar con madera, con paja, con concha, es decir, madera, heno u hojarasca. Pero habrán otros que sí van a edificar con oro, plata y piedra preciosa. Y dice que llegará el día donde la prueba donde el material de cada uno va a ser probado con fuego. Y habrán unos que lo único que quedará será cenizas, porque no fue el material que Dios mismo ordenó para la edificación de su edificio, de la iglesia. Hermanos, imagínense que usted vive en un edificio y usted se entera que quienes construyeron eso eran unos ladrones perversos que se robaron todo el material y que utilizaron materiales inapropiados de tercera y que eso fue desaprobado por los arquitectos, por los ingenieros. ¿Usted se metería a vivir allí? Y si fuera en Chile, mucho menos, ¿verdad? Con tantos movimientos telúricos, ¿no?
Por supuesto que no. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios que nos permita participar de la edificación de su iglesia basada en la Escritura. Jesús dijo en Juan 17:17, santifica a los padres en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Con qué material debe ser edificada la iglesia y santificada el pueblo de Dios? Con la palabra de Dios. Apocalipsis 21:14. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, 21:14. Esta ciudad tiene 12 bases, 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué los cimientos de la ciudad santa son los 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero? Porque está hablando del fundamento de la iglesia. Está hablando del fundamento de la ciudad celestial. Y es precisamente el fundamento de Cristo y de los apóstoles. En términos prácticos, la iglesia está construida sobre los escritos del Nuevo Testamento. Por eso cuando dice, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que esos profetas eran los que convalidaban los apóstoles en aquel momento, son ellos, esos escritos que tenemos, todo el Nuevo Testamento, Lucas que participa, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas y el escritor de los Hebreos, eso son el fundamento de la iglesia. Y el fundamento, hermanos, se coloca una sola vez. ¿Quién está construyendo en un edificio y dice, no, vamos a cambiar las bases? No, hermanos, porque el fundamento se coloca una sola vez y para siempre. Y saben, ya nosotros tenemos toda la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, quiero que lo lean conmigo. ¿Sí lo puede leer conmigo en la pantalla? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios, hermanos, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, tenemos en el canon de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos para ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen esto. El propósito de Dios para nosotros es que vayamos hacia la perfección, hacia la estatura del carácter de Cristo. ¿Cuántos tienen esa meta? ¿Cuántos tienen como meta para su vida ir hacia la perfección en Cristo? Enteramente preparado para toda buena obra. Alguien dice, pastor, ¿y si mi meta es ser feliz, por ejemplo? ¿Qué tal si mi meta es ser feliz? Hermanos, tengo que decirte que la única felicidad válida es la que viene solamente del Señor. Pero esa no es la felicidad de este mundo. Porque si tú estás buscando la felicidad, eso no lo ofrece la Biblia, ni Dios. Eso lo que lo ofrece es la filosofía griega, enseñando el hedonismo, se llama. Pero la Biblia no nos llama a ser felices, la Biblia nos llama a ser santos. Dice, sean santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. El Señor dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere ser feliz, jamás se va a querer negar a sí mismo. Él va a buscar su felicidad, su placer, la satisfacción en sí mismo. Pero el cristianismo te dice, niégate a ti mismo.
A veces decimos, creo en Cristo, pero me toca a veces atender casos. Hermano, perdone a quien te hirió, perdone a su enemigo, perdone a su esposa, ame a su esposo, haga esto. No, es que nadie me entiende, es que me duele. Entonces, ¿quién ha dicho que la vida cristiana se puede llevar en nuestras propias fuerzas? Siempre enseño que la vida cristiana no es difícil, es imposible de vivir. No es difícil, es imposible. La única forma de poder vivir la vida cristiana es a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque en mi capacidad jamás podría. En mi capacidad humana, me costaría perdonar. En mi capacidad humana me costaría colocar la otra mejilla. En mi capacidad humana me costaría negarme a mí mismo. Todos los días lucho, batallo. Aquí hay un hermano que usted no se imagina cuánto dolor de cabeza me ha dado. A veces no lo soporto. Pero soy yo mismo, hermano. Algunos hicieron, bueno, menos mal que no soy yo, ¿verdad? O que no diga nombre, ¿verdad? Batallo todos los días conmigo mismo. Porque me doy cuenta todos los días, cada vez que voy al Señor, me doy cuenta de mi incapacidad. Lucho todos los días con mis propios deseos y le ruego a Dios todos los días que me ayude. Por eso le doy gloria a Dios por su gracia, porque soy lo que soy por su gracia. Y mientras más conozco a Dios, más me doy cuenta de sus perfecciones y de mi incapacidad. Se hace la abertura cada vez más grande y eso hace que la cruz sea más grande para mí cada vez, más hermosa, más valiosa. Y puedo decir, como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces eso nos ayuda a poder crecer en misericordia. Pero mi meta debe ser caminar hacia la perfección. Como dijo Pablo, ciertamente dejando las cosas atrás, extendiendo mi brazo hacia adelante, prosigo a la meta, hermanos. Todos los días tenemos que ir a esa meta. Cada día más conforme a Cristo. Cada día más conforme al Señor. Por eso Colosenses 1:28, Pablo dice, a quien anunciamos, a Cristo, y amonestando a todo hombre. Esto, amonestación aquí en griego es noutesis. Por eso a la consejería bíblica se le llama consejería nautética. Porque es una confrontación amorosa unos a otros en la verdad. Tenemos que amarnos y exhortarnos todos unos a otros para que permanezcamos y perseveremos en el Señor. A todo hombre, en toda sabiduría, ¿a fin de qué? ¿Con qué propósito? A fin de que presentemos a cada uno de ustedes perfectos delante del Señor. La meta es que vamos hacia la perfección en Cristo Jesús. Eso es madurez espiritual, hermanos. Esa es la palabra profética más segura. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Cada vez que predicamos la palabra de Dios y edificamos la iglesia, ahí estamos ejerciendo el don profético. Pero a través de la Escritura. ¿Cómo deberíamos aferrarnos a esa Escritura? Imagínense una densa tiniebla.
y que usted tiene una antorcha y eso es todo lo que tiene, ¿qué va a hacer usted? Usted se va a aferrar a ella y no la va a soltar por nada. Así deberíamos apropiarnos de su palabra, hermanos. Porque esa es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero la Biblia también nos enseña de que Cristo es la piedra angular. Primera de Corintios 3:11. Pablo lo dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero sabe, esa es una base inamovible. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo son el centro de la Escritura y de la iglesia. Pero sabe, nosotros deberíamos amar esto y estar tan profundamente agradecidos de que ahora somos reconciliados con Dios, que somos miembros del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios, miembros de la familia de Dios. Porque es un privilegio que el Señor se ha revelado a nuestras vidas. Porque Pablo en Efesios habla de que toda la iniciativa de reconciliación es una iniciativa de Dios. Él es quien bendice, elige, predestina, acepta, reconcilia, nos hace herederos. Todo, nos dio vida cuando estábamos muertos. Todo es una iniciativa divina. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús dijo: ¿quién dice las personas quién es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es Elías, Jeremías, uno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y viene Pedro, Simón, hijo de Jonás, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, como para que no diera lugar Pedro de que dijera, bueno, miren. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano. Porque eso solamente puede ser revelado por el Padre que está en los cielos. El hecho de que usted hoy esté aquí y que usted haya creído en el Señor es un regalo de Dios, porque Dios se ha revelado a su vida por solo gracia. Mire lo que dice Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3. Porque, versículo 3. 12, versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por la obra del Espíritu Santo. Porque es que Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Para que alguien pueda llamar a Cristo Jesús Señor, es por la obra del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no entiende ni comprende las cosas espirituales, porque ellas solamente se han de discernir es espiritualmente. Ah, pero pastor, ¿y qué tal del versículo que dice: Señor, Señor? Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En aquel día muchos dirán en tu nombre, hice esto, hice aquello, apartado de mí, hacedor de maldad. Ah, pero ¿será que eso contradice este texto? De ninguna manera. Cuando me está diciendo Pablo esto, me está diciendo que nadie puede llamar genuinamente a Jesucristo Señor, verdaderamente, a menos de que el Señor haya hecho su obra regeneradora en él. El hecho de que usted conozca al Señor y que esté creciendo en la gracia del Señor es un regalo divino que Dios le ha concedido por gracia.
Aleluya. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Mateo 11:25, para que veamos que todo esto es prerrogativa divina. En aquel tiempo Jesús dijo: Señor, te alabo, Padre de los cielos, Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas que hizo el Señor las escondió. Ya va, ¿qué hizo Dios? Las escondió. ¿Y a quién se las escondió? A los que se creen sabios y entendidos de este mundo. Dios soberanamente decide si las esconde o no. ¿Y a quién se las revela? Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino por el Padre. Es decir, Pedro conoció al Hijo porque el Padre se lo reveló. Pero nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un regalo de Dios que el Señor le haya placido revelarse a tu vida, que tú puedas conocerle. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué nos hablas por parábolas? Versículo 11. Porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Si el Señor quiere revelarlo, lo va a revelar. Y si el Señor dice que no lo va a revelar a ellos, porque no se lo quiere revelar a ellos, porque para ellos no es, así es. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo ni oyen, ni entiendan. Señor, ábrenos nuestros oídos, abre nuestro corazón, porque si tú no lo abres, no podremos entender. Pero si tú nos los abres, cada día vamos a poder seguir creciendo. Hermano, si usted no entiende la palabra, preocúpese. Y pídale a Dios: Señor, ayúdame a entender. Y oro para que Dios le abra el entendimiento y que le permita seguir creciendo. Porque como dice la Escritura, el que tiene, Dios le dará más. Pero aún aquel que ni siquiera tenga lo que tiene, se le será quitado. ¿Cuántos quieren que el Señor le dé cada día más entendimiento de la palabra y crezcan en la verdad? Gloria a Dios, hermanos. Primera de Pedro 2:5. Aquí Pedro dice lo que dijo Pablo, que somos un edificio, casa espiritual, la iglesia. Ustedes también, pero aquí Pedro dice que ese edificio se construye con piedras, pero que ¿quiénes son las piedras? ¿Quiénes son las piedras? Nosotros, porque dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya va. ¿Qué se está edificando entonces? El templo de Dios, la iglesia, la cual es casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Para qué es el templo? Para hacer culto a Dios, para ofrecer sacrificios al Señor y ofrendas que sean agradables ante Él. Pero aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Puede un impío participar del culto a Dios? ¿Qué dicen ustedes? No puede. Porque un impío no entiende las cosas espirituales, no ha nacido de nuevo, y las obras de los muertos espirituales son obras muertas. Escuchen esto: para que sea una iglesia verdadera, tienen que haber cristianos verdaderos, gente que haya nacido de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, que se reúnan 2 o 3 más y que el centro es Cristo. Pero imagínense que hoy en día la gente cree que abrir una iglesia es: ya tenemos un local, ya tenemos un sonido,
Ya tenemos gente que canta bonito. Es más, hay iglesias que contratan a los músicos. Porque lo que les interesa es tener un show. Y nos acostumbramos, lamentablemente, en esa idiosincrasia evangélica, que los que alaban son los que están aquí. No, hermanos, estamos haciendo un llamado continuo que la alabanza debe ser corporativa. Todos, unánimes. Y que yo no tengo que estar animando a nadie. Porque un muerto, levante la mano, hagan esto, hagan lo otro. Si está muerto no va a querer hacer nada. Y de nada sirve que levante la mano. Qué fastidio, dirá. Repita, él no quiere adorar a Dios. Jesús dijo, de labios me honran, pero el corazón está lejos de mí. Es más, nosotros no debemos obligar a nadie a venir a la iglesia. A los hijos sí, porque hay que instruirlos en el temor de Dios. Usted no le pide permiso para ir para clase, usted no le pide permiso para esas cosas, usted lo manda. Cuando ellos se vayan, ellos tomarán sus decisiones. Usted tiene que poner orden en su casa. Pero ya una persona adulta usted no tiene que estar obligándola. Porque los que nos reunimos debe ser los que queremos realmente adorar a Dios, porque somos la iglesia, no alguien obligado por llenar un número. Porque el día que busquemos eso es porque nos desviamos. Las iglesias de la prosperidad les encanta un número. Les encanta es más gente, porque para ellos eso es una iglesia bonita. Ellos quieren es un espectáculo, humo, cámara, luces. Nosotros estamos ahí como que un poquito en la raya, pues. A lo mejor un poquito pasado, pero bueno. Pero venimos echándonos para acá, por la gracia y misericordia de Dios. Una vez alguien me dijo, no, es que yo fui a esa iglesia, eso parecía que yo estaba en un concierto de Madonna. Claro, te va a ver a la gente brincando, wow, y si, ni saben por qué brincan, lo que les importa es el tum, 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 pero no porque aman a Dios. Y porque alguien brinque o baile, eso no muestra que ama a Dios. ¿Cómo demuestras tú que amas a Dios? Que te sometas a Dios, que vivas para Cristo, que mueras para el mundo, que te sometas cada día a hacer la voluntad de Dios. Que glorifiques a Dios, que crezcas en la verdad. Ahí sí, no porque alguien levante la mano o cante una canción o brinques, no. Tenemos que irnos deslastrando de todas esas prácticas, hermanos. Porque eso no te garantiza, alguien ni porque esté cantando, eso no te garantiza, es que realmente se someta al Señor. Vuelvo y repito, me adoran de labios, pero el corazón está lejos de mí. Un impío no puede hacer eso. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es por el Espíritu Santo, no por la carne, no por el hombre, y en la verdad de las sagradas escrituras del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto no es para... Por eso es que no es porque brinques, no es porque hagas bulla, no es porque... Es que realmente amemos al Señor en la verdad. Es que procuremos crecer en santidad. Es que el amor de Dios cada día siga fluyendo en nosotros. Ahí es donde vamos a poder adorar verdaderamente al Señor. Y eso puede ser debajo de un árbol, no necesitamos a veces una estructura, hermanos. Mientras estemos ahí, verdaderos cristianos, que estemos ahí por Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. A la gente no hay que estar casi que no, vamos, levante las manos, haga esto, haga aquello. Ellos no quieren. Y el hecho de que haga eso no dice nada tampoco.
Entonces, ¿qué dice Pedro? Por eso es que es un templo, para que adore a Dios. Por eso es que yo no puedo que ame mi casa. Porque cuando yo participo de la iglesia, entonces estamos como un templo juntos ofreciendo sacrificio agradable a Dios. No, yo me quedo en mi casa. ¿Sabe cómo se llama eso? O no ha conocido al Señor o está desenfocado. Desenfocado. O está distraído con los afanes del mundo. No, pastor, es que mire, tengo que la plata, la cosa, la lucha, ¿Qué dijo el Señor? No se afanen, porque comerán, qué beberán, qué van a vestir. Porque son los gentiles, pero en ese tiempo todavía no habían sido alcanzados, los que buscan tales cosas. Mas ustedes no, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Eso, si alguien no lo entiende, es porque no lo entiende, lo espiritual no le cala, o tiene un corazón muy lleno de afán, y eso es un pecado de incredulidad. Porque yo le voy a decir algo. ¿Por qué razón usted no iba a venir hoy que sea más importante que adorar a tu Dios? ¿Por qué razón no ibas a venir que sea más importante que adorar a tu Dios? En una santa convocatoria que Dios ha hecho. Es que tengo mucho que lavar. Hermanos, no, es que tengo que salir a hacer otra. No lo puedes hacer después. No lo puedes organizarte en otro momento. No te puedes planificar. Mire, usted, a mí no me va a engañar, ni me tiene que engañar tampoco. Es que usted sea sincero con el Señor. Quien realmente quiere, lo va a hacer. Y nos reunimos porque somos casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no es oveja, bueno, está ahí. Y si usted ahorita anda así, ¡ay, me duele, me molesta! A la carne le molesta todas esas cosas. Es normal. Versículo 6. Por lo cual, también la Escritura dice, he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Cómo es la principal piedra del ángulo? ¿Qué es? Escogida y preciosa. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y todo el que cree en Él, ¿qué va a pasar? No será avergonzado. Hermano, todo aquel que ponga su confianza verdaderamente en Cristo, jamás será avergonzado. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pero ¿qué pasa con el que no? Vamos a leer el versículo siguiente. Para ustedes, los que creen, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, los judíos, imagínense a los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, miembros del Sanedrín, diciendo crucifiquen a Cristo, y los demás judíos, crucifiquen a Cristo. Ellos que dicen nosotros somos el pueblo de Dios y adoramos a Dios. Y Jesús le dijo, ustedes no son ningún pueblo de Dios, ustedes son hijos del diablo, le dijo. Porque las obras del diablo hacen. Ok. Ellos desecharon a Cristo, la piedra angular. Ellos desecharon la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y aquí Pablo cita a Isaías, porque este es un texto de Isaías. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Pero ya Isaías lo había profetizado. ¿Y cómo es que Isaías lo había profetizado? Porque ya Dios tenía de antemano establecido de que lo iban a rechazar
porque estos desobedientes ya estaban destinados para eso. ¿Por qué se pudo profetizar todo eso? ¿Por qué Isaías dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto, como oveja fue llevado al matadero? ¿Cómo fue que Isaías lo profetizó tantos años antes? Bueno, aquí dice, porque ya estaban destinados para eso, para esa perversión. Ellos también fueron destinados para eso. Pero les tengo una noticia gloriosa, preciosa, maravillosa. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Bueno, a mí me encantan también, ¿no? Miren lo que dice el versículo. Primero dice, estos que rechazaron a Cristo, la piedra angular, ellos estaban destinados para eso. Pero ustedes, versículo 9, más ustedes, la palabra más es un conjuntivo adversativo, lo que está diciendo, mientras que ellos estaban destinados para tal perversión, pero ustedes, todo lo contrario, ustedes son nada más y nada menos que linaje escogido por Dios. Porque la iniciativa es de Dios. Ellos destinados para eso, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes, versículo, que en otro tiempo eran extranjeros advenedizos, alienados, pero que ahora son un pueblo de Dios. Que en otros tiempos ustedes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia por nuestro Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y toda la gloria, hermano, sea para nuestro gran, maravilloso y buen Dios. ¿Cuánto se goza en el Señor de que usted pertenece a ese pueblo? Yo cuando noto eso, me queda solo alabar a Dios. Hechos 13:48. Me queda alabar a Dios y exaltarle. Los gentiles, cuando oyeron el evangelio, ellos se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Pero ¿quiénes fueron los que creyeron? Los que ya estaban ordenados para salvación, para vida eterna. Eso es lo que la palabra nos enseña, hermanos. Ya estaban ordenados para vida eterna. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Lo que le ha acontecido a Israel, ellos tuvieron un endurecimiento en parte. ¿Por qué hubo un endurecimiento en parte en Israel? Porque era necesario que entrase la plenitud de los gentiles. Y dice, y ese endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, los que ya el Señor conoce, ¿cuál va a ser la obra finalizada? Apocalipsis 21, vamos a leerlo, versículo 1. Con eso termino. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¿Cuál era la santa ciudad? ¿Cuál era la nueva Jerusalén? Venía dispuesta como una esposa ataviada. La iglesia, que es la Israel de Dios, es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, es decir, el santuario de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos. Serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios, porque somos templo de Dios y también la iglesia es la morada de Dios con ellos para siempre, eternamente, hermanos. Con todo esto que has recibido, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Yo sé, les voy a decir algunas. ¿A qué conclusión llego? Yo no era pueblo, yo era extranjero, advenedizo, mas ahora somos pueblo, por gracia, por su gracia. Soy linaje escogido, por gracia, porque le plugó en su soberana voluntad revelarse a nuestras vidas. Que yo pueda conocerle, que yo pueda inclinar mi corazón hacia Él. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no entender que no tengo nada que yo no haya recibido? ¿Y por qué lo hizo conmigo? Obviamente no porque haya visto algo bueno en mí. Es su gracia. Solamente me queda decir, como dice Pablo en Romanos 11:33. Esa doxología. Pablo lo único que dijo después que terminó Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, versículo 33. Él dijo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. ¿Sabe? Ya yo no me pertenezco a mí mismo. Yo me pertenezco solo a Jesucristo y a su iglesia, al pueblo de Dios, a la familia de Dios, al templo de Dios con el cual adoramos. No hay otra razón. No hay una razón para que yo esté viviendo en la tierra cuando todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Y si estoy aquí en la tierra es para vivir para sus propósitos, porque no tengo nada. Todo es de Él, Él es el dueño de todo. Mi vida, mi tiempo, mis dones, mis talentos, mis recursos, yo lo debo someter completamente al Señor. Y yo debería pedirle a Dios hoy: Señor, aparta mis ojos de las cosas vanas de este mundo y ayúdame a vivir una vida con propósito. Que la familia que yo tenga sea una familia que te honre y que te glorifique. Que el trabajo que yo tenga sea un trabajo que te glorifique y que te honre. Que cada una de las decisiones que yo tome en mi vida sean decisiones que te glorifiquen y que te honren. Que ya yo no viva para agradar al mundo, que yo entienda que yo le pertenezco a Dios y al pueblo de Dios. Y que debo vivir como un verdadero ciudadano del reino de Dios, como un verdadero miembro de la familia de Dios. Y eso es una gran distinción. No puedo vivir como el mundo, porque ya yo no soy del mundo. Y debo amar a Cristo cada día más y a su iglesia, a su pueblo, a esa esposa ataviada, y crecer en la edificación de la iglesia, trabajar por la edificación de la iglesia y crecer cada día más como miembro de la iglesia. Hermanos, esto debe cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra cosmovisión de todo tiene que cambiar. Y deberíamos pedirle a Dios que cada día podamos ir a la palabra y que su palabra renueve nuestra mente, nuestros pensamientos, para que cuando le adoremos no sea solo de labios, sino que esa verdad cale en el corazón de tal manera que toda mi vida, mis decisiones y mi voluntad esté completamente influenciada por Él. Amén, hermanos. Esto es un templo en construcción. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.